En este vídeo voy a contarte una historia personal, la historia de cómo descubrí el mundo de los hábitos y la productividad. Es algo de lo que hablé hace unos días, casi semanas, en mi podcast, pero al escucharlo me dije, oye, merece la pena hacer un vídeo sobre esto. Es una historia que he contado, la verdad es que montones de veces, pero nunca como te la voy a contar a ti. Es una historia que habla de un aeropuerto, un libro y de cómo mi vida cambió para siempre. Gracias por acompañarme de nuevo. Te doy la bienvenida si esta es tu primera vez aquí. Soy Berto Pena y ayudo a otras personas a crear hábitos para vivir y trabajar mejor. Para esta historia tenemos que dar un salto en el tiempo y viajar casi 20 años atrás, a finales de noviembre de 2003. Por aquel entonces yo era alto directivo de marketing, una empresa inglesa que tenía operaciones en más de 20 países, que además cotizaba en la Bolsa de Londres y que se movía en un sector tremendamente complejo y competitivo, la telefonía móvil. Tenía una carga de trabajo, como te puedes imaginar, muy alta, mucho estrés, bastantes viajes, muchas personas a mi cargo de diferentes países, también culturas, montones de proyectos a la vez que había que manejar. Bueno, en pocas palabras, un montón de trabajo y muchísima presión. Y me enfrenté a esa situación como lo hacen la mayoría de las personas, corriendo mucho y echando muchas horas. Y así fue como me las arreglé durante bastante tiempo, más o menos me las fui avanzando y mal viviendo o mal trabajando, ¿no? Para mí trabajar a deshoras era la única forma que conocía de sacar el trabajo adelante. Y es que nadie, realmente, nunca nadie me había enseñado a trabajar. Y yo tampoco me había molestado en aprender, la verdad. Cada día salía a las tantas de la oficina, trabajaba por supuesto de noche y los fines de semana, que eran muy largos. Urgencias, montones de reuniones, millones de correos, viajes, muchos proyectos, más urgencias y siempre con esa sensación de llegar tarde a todo, de ir con la lengua afuera y de que otros manejaban mi agenda. Esa forma de trabajar y de vivir realmente no era sostenible, así que muy pronto empecé a pagar las consecuencias de no tener hábitos, de no tener buenos hábitos. Pues, ¿cómo lo pagaba? Pues en cosas como estas, se me escapaban cosas, cuidaba cada vez menos el detalle de las tareas que hacía o en la dirección de mi equipo, cada vez también tenía menos tiempo libre, por citar solo algunas cosas, ¿no? Y además, por cierto, el tiempo libre que tenía al descanso realmente no era descanso de verdad, porque estaba siempre pendiente del correo, del teléfono, también dormía mal, dormía poco. En aquella época no hacía nada de ejercicio y no tenía hábitos saludables. Mi alimentación había tocado fondo, ¿no? Empezaba realmente la semana agotado y me las arreglaba para salir adelante a base de mucho café y bebidas energéticas. Bueno, suma este panorama ahora, todos los ingredientes que te acabo de relatar ahora, de enumerar, y ¿qué te queda? Vamos a decirlo, más que probable infarto. Bueno, pues tienes a una persona, un profesional muy voluntarioso, bien intencionado, pero en el fondo mediocre, que muchas veces además estaba irritado con todo, con todos y que realmente estaba en curva descendiente. Pero gracias a un equipo excepcional, gracias a ellos y a ellas, el trabajo salía adelante y la empresa y nuestra división, nuestro departamento, pues vendía bastante. Pero la situación fue a peor, incluso, y empecé a preocuparme en serio. Me encantaba mi trabajo, pero siendo honestos, me veía incapaz de manejarlo. Estaba desbordado. Fue la primera vez que me di cuenta que una persona realmente tiene dos trabajos a la vez. Por un lado está el trabajo en sí, que en mi caso era la dirección de marketing y la verdad creo que se me daba relativamente bien o bastante bien en alguna ocasión. Era la otra parte de mi trabajo la que yo no podía controlar y la que se había retorcido. Y es la gestión del trabajo. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la gestión del trabajo. Van de la mano, por supuesto, pero en el fondo no tiene nada que ver. Para lo primero, mi trabajo, la dirección de marketing, me había preparado y me seguía formando a lo largo del tiempo. Para lo segundo, nadie me había enseñado y yo no había aprendido. Y además había otra cosa que todavía me desesperaba más, y es que tenía compañeros incluso con más trabajo que sí gestionaban todas estas cosas, que tenían incluso tiempo libre. A ver, ¿por qué ellos sí pueden y yo no? Si trabajo lo mismo o incluso más, que sencillamente son mucho mejores que yo, es que yo no valgo para este puesto, ¿qué estoy haciendo mal o qué me estoy perdiendo? Hasta que pasó algo. Eran las 6 de la tarde, me acuerdo perfectamente, de un día frío de finales de noviembre, y yo estaba en el aeropuerto de Seattle a punto de regresar de vuelta a Londres. Mientras mataba el tiempo hasta el embarque, pues hice lo que hacemos mucho en los aeropuertos, ¿verdad? Pues te pones a caminar
por los pasillos enmoquetados del aeropuerto de Seattle, de SeaTac, y encontré estos puestos, kioscos, librerías que hay prácticamente en todos los aeropuertos, sí, prácticamente en todos, ¿no? Y me puse a curiosear los libros que tenían a la venta y de repente lo vi allí. Getting Things Done, The Art of Stress-Free Productivity. No era la primera vez que oía ese título, pero no sabía realmente de qué trataba. Y más que el título, Getting Things Done, me llamó la atención el subtítulo, El arte de la productividad sin estrés. Ahora quedaría fenomenal si te dijera que justo en ese momento me dije a mí mismo, Berto, ya está, esto es aquí tienes la solución a todos tus problemas. Pues no. La verdad es que simplemente compré el libro por pura curiosidad y sobre todo porque no llevaba nada para leer en un vuelo que iba a durar más de 9 horas. Todavía hoy me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera cogido y comprado aquel libro, pero lo compré, no solo lo leí, sino que me atrapó, lo devoré y es que desde las primeras hojas me sentí identificado en muchas de las cosas que describía el autor David Allen. Los minutos y las horas leyendo el libro pasaron como si nada, ¿no? Y mientras sobrevolábamos el Atlántico lo terminé, incluso volví sobre algunas partes que había subrayado porque me parecían especialmente importantes o porque tenía que aplicarlas o porque me veía muy, muy reflejado en lo que él contaba. El libro me hizo pensar y analizar mis hábitos y mi manera de trabajar. Me hizo darme cuenta de muchas cosas. ¿Por qué organizo mi agenda de esta manera? ¿Por qué gestiono las tareas de esta otra? ¿O por qué no las gestiono directamente? ¿Por qué solo reviso y planifico cuando ya no tengo tiempo, cuando me veo con el agua al cuello? ¿Por qué voy muchas veces por detrás de las cosas en lugar de ir por delante? Bueno, preguntas de ese estilo que normalmente cuando corres mucho no tienes tiempo ni siquiera para parar y preguntarte. Yo creo que el haber estado en un avión, el tener ese texto delante, me ayudó a hacer algo que durante mucho tiempo no había practicado y que ahora sí. Hacerme preguntas, analizar y dar con algunas pistas, ideas o próximas acciones. Ya de regreso en casa hice una segunda lectura más pausada del libro y hice algo que me parece importante siempre que alguien, pues como una persona como yo, como tú, leemos un libro, vemos un vídeo de YouTube o un podcast, crear un pequeño plan de acción o un gran plan de acción y de cambios, ¿no? Te mentiría si te dijera que enseguida vi la luz y que de la noche a la mañana me convertí en una persona nueva. No, esto no funciona así. Los hábitos personales, tu sistema operativo no se cambia instantáneamente. Ojalá fuera así, ¿no? Porque además en mi caso personal, en mi proceso de renovación, de reconversión, de transformación de hábitos, cometí muchísimos errores y me caí 100 veces. Pero, y esto es lo importante, empecé a ver resultados y eso me dio mucha confianza para seguir. A veces esos avances, esos resultados eran minúsculos y a veces eran más notables o más grandes, pero lo importante era esto, estaba mejorando, sin duda. Después de unos meses, medio año, casi entre medio año y un año más o menos, no sabría precisar, la evolución a mejor era ya palpable. No solo lo veía yo, sino que lo veían los demás, ¿no? Por supuesto que seguía habiendo montones de problemas y yo seguía teniendo muchos malos hábitos y el trabajo seguía igual de retorcido o incluso más. Nada que me sorprendiera porque hace tiempo que había asumido que el trabajo nunca va a mejor, el que tiene que cambiar soy yo. Pero ahí estaba la diferencia. Yo sí había cambiado. Mis nuevos hábitos me habían hecho un poco mejor y en algunos casos bastante mejor. Ahora lo manejaba mejor todo. Con el tiempo, pues seguí sumando cambios, nuevos hábitos, fui perfilando otros también, leyendo bastantes libros, otros autores, muchas páginas en internet. Es decir, me interesé más y más por este nuevo mundo para mí de los hábitos y la productividad. Introduje más cambios, más caídas también, porque por supuesto las hubo, y esos hábitos poco a poco fueron moldeándome más y más. Dando un salto rápido, no te quiero quitar mucho más tiempo, nos situamos en el año 2007. La transformación mía, personal y profesional, era mucho más que evidente, aunque por supuesto quedaban cosas por mejorar bastante. Lo mismo que ahora, es un proceso que realmente nunca se termina. Pero en ese momento pasó algo que también fue un salto, ¿verdad? Y decidí en ese momento que necesitaba compartir todas esas
descubrimientos, esas experiencias con otras personas. Casi sentía la necesidad de hacerlo, ¿no? Y me dije esto, si estos hábitos te han ayudado tanto, Berto, te han sacado de donde estabas, ¿no habrá otras personas como tú en una situación parecida o incluso peor? Pero creo que si compartes tu experiencia, si compartes también tu camino, todos estos recursos de productividad, de hábitos, de organización, etcétera, puedes ayudar a los demás. Y así fue como descubrí el mundo de los hábitos y la productividad por puro accidente. De la necesidad hice un descubrimiento y de ese descubrimiento hice mi vocación. Un cúmulo de circunstancias que me han llevado, me han traído hasta donde estoy hoy. Una persona ayudando a otras, impulsando a otras, compartiendo con otras para vivir y trabajar mejor con hábitos. Y esa es la historia, mi historia, bueno, un trocito de ella, un libro, un aeropuerto, y así fue como cambió mi vida para siempre. Si has llegado hasta este punto, habrás visto que ha sido un vídeo muy diferente al resto que suelo publicar. La verdad es que tenía ganas de compartir esta pequeña, gran historia mía contigo. Y ahí la tienes. Muchas gracias y hasta pronto.